la plática, la clase, y bueno, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Este, y la clase, como pueden, vamos a compartir la pantalla. ¿No? Vamos a hablar de lo siguiente, vamos a hablar de eh, ecuaciones lineales no homogéneas con coeficientes constantes. Como lo hemos comentado ya en ocasiones anteriores, hemos estado trabajando con ecuaciones diferenciales ordinarias, pero de tanto lineales como no lineales, pero de primer orden, ¿verdad? Y estuvimos trabajando o de diferente orden, pero que cumplían algunas características particulares que nos permitían realizar su integración de manera directa. Ahora vamos a trabajar solo con ecuaciones lineales, como ya lo vimos en la semana anterior, que son homogéneas y no homogéneas. Esto es, hay de orden superior. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen derivadas por encima del primer orden, o sea, tengo derivadas de segundo, tercero, etcétera, orden. Los coeficientes pueden ser constantes o variables. Acuérdense que cada derivada está multiplicada por una función a que depende de x o que puede no depender de x. Y la ecuación con todas sus derivadas y la función original es igualada a cero, entonces hablamos de una ecuación lineal homogénea. Y si está igualada a una función que es diferente de cero, en general puede ser cero en algunos puntos del intervalo de definición de la función, pero en general es diferente de cero, hablamos de ecuaciones lineales no homogéneas. En el inicio de este capítulo estuvimos viendo algunas propiedades, o sea, los teoremas de existencia y unicidad de las soluciones para ecuaciones diferenciales lineales de orden superior, qué condiciones o cómo se comportan las soluciones. Si la solución, yo puedo formar, por ahí también vimos un conjunto de n soluciones y la ecuación diferencial es de n orden, donde estas soluciones son linealmente independientes, ¿sí? Y por lo tanto, y si son linealmente independientes, a ese conjunto se le llama conjunto fundamental de soluciones. Entonces yo puedo estar trabajando con esas propiedades. Vimos algunas propiedades importantes al respecto. Y entonces ahora lo que me interesa hacer es ver cómo vamos a resolver, ahora sí ya, algunas ecuaciones o las ecuaciones lineales homogéneas. En este primer apartado vamos a ver ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes constantes. ¿Qué significa eso? Pues significa lo siguiente, que la ecuación original que yo tenía, acuérdense que aquí había una AN que dependía de X, AN menos 1 que dependía de X, y cada una de ellas multiplicada de manera correspondiente con la enésima derivada de la N más AN menos 1 por ya la N menos 1 más, etcétera, igualado a 0 porque es homogéneo. Con AN diferente de 0. Si AN fuera igual a 0, pues entonces la ecuación fuera de orden menor a N, ¿verdad? Y lo que yo quiero es que en este caso voy a resolver las ecuaciones o voy a estudiar las ecuaciones donde todos estos coeficientes son reales y constantes para todo J. O sea, ningún coeficiente depende de la X. Si dependiese de la Y, pues ya no fuera una ecuación lineal, fuera una ecuación no lineal, ¿no? Entonces, por eso el hecho de que solo dependan de X significa que estoy hablando en primera instancia de una ecuación lineal en Y. En ese caso, la variable Y. Entonces, cuando yo tengo este tipo de ecuaciones diferenciales, hay un método que me ayuda a trabajar una ecuación. ¿Sí? A ver, permítanme. Ok. Ahorita lo voy a poner así. Hay un método que me permite trabajar una ecuación, que es una ecuación auxiliar, que va a ser de la siguiente manera. Vamos a suponer que yo tengo una ecuación de segundo orden.
para ejemplificar. A2 y' más A1 por y' más A0y igual a 0. ¿Qué pasa si yo busco soluciones y puedo ver, y vamos a demostrar ahorita, que si yo pongo todas mis soluciones o yo puedo expresar mis soluciones de esta manera, yo podría encontrar las soluciones a esta ecuación diferencial? Pero sencillamente voy a tener algunos problemas y ahorita los voy a platicar. Se busca una solución de la forma esta. ¿Qué pasa? Pues saco su primera derivada. Su primera derivada sería m por e a la mx. Y la segunda derivada es m cuadrada por e a la mx, ¿verdad? Si yo sustituyo en la ecuación original, me queda A2 m cuadrada por e a la mx más A1 m por e a la mx más A0 e a la mx. ¿Sí? ¿Y aquí qué sucede? Que yo puedo factorizar y me queda A2 por m cuadrada más A1 por m más A0. Todo esto por e a la mx. ¿Qué tenemos aquí? Dado que el e a la mx yo lo hago cero, porque si no lo hago cero tengo la trivial, ¿verdad? Entonces, yo encuentro una ecuación cuadrática para m. Fíjense. Esto para una segunda derivada. ¿Qué hubiera pasado si la ecuación diferencial fuera de tercer orden? ¿Qué esperarían ustedes? Y hago lo mismo. ¿Qué pasaría? Pues saldría una ecuación cúbica, ¿no? Saldría una cúbica. Y si tengo una de cuarto orden, saldría una ecuación cuártica para m. Y si tengo una ecuación de enésimo orden con coeficientes constantes homogéneas, pues saldría una ecuación de enésimo orden para m y que yo tendría que resolver. Pero ahora aquí hay algo muy característico en esto, fíjense. La ecuación auxiliar me puede arrojar tres tipos de soluciones aquí. Yo sé, ustedes ya han resuelto la cuadrática, ustedes saben que la cuadrática se resuelve de que, bueno, se resuelve, aquí yo simplemente sacaría menos A1, las soluciones de M1 y M2 serían menos A1 más menos la raíz cuadrada de A1 al cuadrado menos 4A2 por A0 entre 2 veces A2, ¿sí? Pero esas raíces pueden ser que sean reales y distintas. Puedo tener dos raíces reales y diferentes. Si el discriminante de lo que está en la raíz es mayor que cero, van a ser reales y diferentes. Si el discriminante es cero, estrictamente cero, voy a tener dos raíces iguales. ¿Sí? Pero si tengo dos raíces iguales, pues yo aquí debería obtener, en el primer caso no hay problema, porque obtengo dos soluciones, ¿verdad? Una para cuando la m es con el signo más, digámoslo así, del discriminante, y otra cuando el signo menos del discriminante. Y entonces obtengo dos ecuaciones que son linealmente independientes. Pero ¿qué pasa cuando el discriminante es cero? Voy a obtener dos ecuaciones con la misma m, dos soluciones con la misma m. Por lo tanto, no tengo el conjunto fundamental de soluciones. Y entonces tengo que hacer algo para poder encontrar esa segunda solución. Ahorita lo vamos a hacer. Y en el tercer caso, cuando las soluciones son, en el caso cuadrático, cuando el discriminante es menor que cero, yo sé que es dos soluciones complejas donde son las soluciones son ¿qué? Son una solución es el conjugado complejo o el complejo conjugado de la otra solución. Entonces yo obtendría ahí también soluciones independientes. ¿Sí? Pero el caso que me preocupa es el caso cuando las dos soluciones son iguales. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, para ello, antes de analizar cada uno de estos tres casos, analicemos el segundo. Pero para ello veamos lo siguiente. Vamos a ir al caso donde yo tengo algo que llamamos reducción de orden. Fíjense,
ya les mostré la dificultad que vamos a tener si yo utilizo la ecuación auxiliar, que es una forma muy bonita y muy sencilla de convertir una ecuación diferencial, el problema de una ecuación diferencial, a un problema algebraico. Pero ¿qué pasa? Como les digo, cuando las raíces de esa ecuación cuadrática o de esa ecuación de enésimo orden todas son iguales, pues yo necesito hacer algo que me permita generar mis soluciones completas. Entonces vamos a utilizar un método. El primer método que vamos a ver, porque es muy sencillo, es el de reducción de orden. Y se basa en lo siguiente. Nosotros sabemos y debemos de recordar que un conjunto fundamental de soluciones se forma, bueno, pero antes, ¿alguna duda sobre lo primero que les expliqué con la ecuación auxiliar? ¿No? No, No, profe. pero Ok, muy bien. Entonces, fíjense, vamos a reducción de orden. Vamos a pensar que estamos en el caso cuando las raíces o la solución a la ecuación auxiliar son todas iguales, reales y todas iguales. Yo sé, y vamos a fijarnos ahorita cuando tengo dos soluciones nada más, o sea, una ecuación diferencial de segundo orden. Pues yo sé que esas soluciones, cuando yo tengo un conjunto fundamental de soluciones, significa que las soluciones son linealmente independientes en el intervalo. Esto quiere decir que C1 por Y1 más C2 por Y2 es diferente de cero, ¿verdad? Por lo tanto, la razón entre Y2 entre Y1 es distinto de una constante, o sea, no son proporcionales una función a la otra. Eso lo que me dice es que yo las puedo escribir esa razón como que la Y2 es entre Y1 es igual a una cierta función de X. No la conozco, ¿sí? Pero lo que voy a hacer es que la Y2 la voy a escribir como U, una función U que no conozco, por la Y1 de X. Y luego, si yo sustituyo la Y2 en la ecuación diferencial original, pues voy a obtener una ecuación diferencial ahora ¿para quién? Para la U de X. Entonces podrían decir ustedes, bueno, a ver, pues no que se iba a simplificar el orden. Bueno, ahorita vamos a ver por qué si se simplifica. Chequemos esta ecuación. Fíjense, chequemos esta ecuación que tengo aquí. Yo puedo ver inmediatamente que la e a la x sí es una solución de esta ecuación que está aquí. Yo sé que la siguiente solución, la y2, porque fíjense, aquí la derivo, la segunda derivada de e a la x es e a la x, menos e a la x pues da 0. O sea, esta es una solución. Pero ¿qué pasa? Ustedes ya saben cuál es la otra solución. ¿Cuál es la otra solución? ¿Cuál sería? menos e a la x. E a la menos x, nada más. ¿Sí? E a la menos x. Si le ponen el signo menos, ahí sí ya va a depender del caso muy particular que tengamos. Pero si yo tengo esa, si yo pongo e a la menos x, fíjense, si yo hago y2 de x igual a la menos x, pues la segunda derivada que me da, la segunda derivada, la primera derivada de y2, pues es menos e a la menos x, y la segunda derivada, pues es e a la menos x, porque otra vez el signo menos y aquí me dio más. Entonces, pues me vuelve a quedar lo mismo. Yo ya sé que esta va a ser una solución, pero ¿cómo la encuentro si yo nomás sé la ecuación? Esta ecuación era muy sencilla y sé una solución. Pues vamos a ver qué pasa con el sistema, ¿sí? Que tenemos aquí. Cuando yo dije que la Y2 le íbamos a escribir, la Y2 de X le íbamos a escribir como una U de X por la Y1 de X. Fíjense, si yo hago esta sustitución y vengo acá, ¿qué obtengo? Pues la primera derivada de Y2, ¿quién es? Es U' por Y1 más U por Y1'. Y la segunda derivada de Y2, ¿a qué será igual? A UB' por Y1 más U' Y1
prima más U prima Y prima más U Y prima. Si yo sustituyo esto acá, ¿qué obtengo? ¿Qué obtenemos? Pues vamos a ver. La Y es Y prima menos Y igual a 0. Entonces me queda V prima por Y1. Bueno, ya la voy a sustituir la Y1. Bueno, ahorita la sustituimos. Más U prima, Y1 prima, dos veces aquí, ¿sí? Aquí dos veces. Y luego, ¿qué seguiría? Más U, Y prima, menos, ¿quién? U por Y, 1. ¿Y esto aquí me queda igual? Pues vamos a ver. Esto es V prima por E a la X más dos veces U prima por E a la X, ¿sí? Más U E a la X menos U E a la X. Y esto es igual a 0. Entonces, ¿solo quedó quién? Quedó V prima más 2 U prima por E a la X, y esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque aquí se cancela este con este. ¿Sí? Y entonces, fíjense, queda una V prima más 2 U prima igual a 0. ¿Qué pasa si yo hago una W igual a la U prima? Entonces, otra vez me queda omega prima más 2 omega igual a 0. Y esta ecuación es muy sencilla. ¿A qué se cambia? Acuérdense que la U' es con respecto a X, porque todo lo tengo así. Entonces aquí sería, perdón. Entonces aquí sería que la dW con respecto a X más dos veces la W igual a 0. Entonces aquí, ¿qué obtengo? Yo puedo hacerlo por factor integrante, el P es el 2, o simple y sencillamente ¿verdad? Aquí el de X. Entonces me queda que el logaritmo de W es igual a 2X, o el W de X es igual a ¿quién? A E a la 2X. Entonces, ¿quién sería mi solución? ¿Sí? ¿Quién sería la solución entonces? Aquí ya tengo. ¿No es menos 2? Así menos 2 aquí. Sí. Y entonces ahora sí, ¿la U quién es? Pues yo sé que DU con respecto a X es igual a ¿quién? A E a la menos 2X. Así, la U de X es igual a ¿quién? ¿A quién sería igual? Ahí a la menos 2x sobre menos 2, ¿no? O sea, sería menos un medio de una constante, vamos a llamarle C1 por E a la menos 2X, y aquí faltaba otra constante, ¿verdad? Porque aquí faltaba la otra constante, que sería más C2, ¿sí? Vamos a poner aquí más C2. Aquí todavía no va la constante, así, ¿ok? Y aquí va la constante. Entonces me queda esto, pero la Y final la quiero igual, la Y2 a quién era igual? A la U de X por la Y1 de X.
Pero si ustedes se fijan, aquí este menos 1 medio lo puedo poner en la C1 y esta la multiplico por ¿quién? Por el E a la X. Entonces este queda positivo. Entonces queda, ¿qué cosa? O digámoslo así, menos C2 menos C1 sobre 2 por E a la menos X más C2 por E a la X. Sí, pero yo puedo hacer de tal manera que la función me dé lo que yo busco si hago ¿quién? Hago, sí, ¿qué pasa si yo hago el C1, el C2 0 y el C1 lo hago menos 2? ¿Qué me queda? Pues simple y sencillamente me quedaría. ¿Para qué hago eso? Porque yo puedo buscar, déjenme, me salgo de aquí, lo van a dejar de ver, vamos a mantener aquí, déjenme agregarle una hojita ahí vacía, duplicar, voy a ponerlo aquí, volver a presentar desde el actual. ¿Ya lo pueden volver a ver? No, ¿verdad? Ahí voy. Entonces, yo tengo esto y ahora ¿qué necesito checar? Pues yo necesito checar, ¿qué cosa? ¿Cómo debe ser el Browskiano de Y1 y Y2 para que sean linealmente dependientes estas? ¿Igual a 0 o diferente de 0? Diferente de ser, ¿no? O sea, yo necesito que sean diferentes de 0 para que Y1 y Y2 sean linealmente independientes. Entonces yo puedo checar que para que esto se cumpla, yo necesito tener que C1 es igual a menos 2 y C2 es igual a 0. ¿Sí? Y así ya logré que Y1 de X sea igual a E a la X y coma la Y2 sea de X sea igual a E a la menos X. Y la solución general pues sería otra C1 E a la X más otra C2, si quieren pónganle aquí una barra para no confundirlas, E a la menos X. Y ahora sí, esta C1 y esta C2 barra las encontraremos a través de ¿quién? De las condiciones iniciales que tenga el problema. ¿De acuerdo? ¿Mm? Muy bien, entonces ahora vayamos al caso general de reducción de orden, para que vean cómo yo puedo encontrar esta solución y que vean que se puede hacer siempre de manera general. ¿Cómo le hago aquí? Pues vamos a verlo, ¿no? Fíjense, si yo tengo la ecuación, el caso general de la ecuación lineal de homogénea de coeficientes constantes de segundo orden, esta que está aquí, esta que tengo aquí. Si yo divido, como A2 es diferente de 0, aquí la A2, recuerden, bueno, todavía la tengo aquí, todavía no necesito que esta sea, o sea, no es necesario que sean constantes todavía los estos, no lo voy a hacer en general. Fíjense, dividimos por A2, pero sí sabemos que es diferente de 0. Y encontramos la forma estándar, ¿verdad? Y' más P de X, Y' más Q de X, Y igual a 0. Vamos a suponer que yo tengo que Y1, que yo conozco una solución. Y que la solución que yo conozco tiene la forma, o sea, yo conozco una Y1, déjenme ver dónde estoy, aquí estoy. Y1 de X, que es diferente de 0 para todo el intervalo Y donde la solución la tenemos. ¿Sí? Entonces, yo puedo escribir una Y que va a ser igual a una U de X por esta Y1 de X. Se tiene que la primera derivada de esa Y es la derivada de U por Y1 más U por la derivada
de Y1. Y la segunda derivada, ¿a qué sería igual? Pues ya lo habíamos hecho. La segunda de U por Y1 más la U prima, Y1 prima, más U por Y mi prima 1. ¿Me falta otro término? Queda 2 veces U' por Y1', ¿no? Exacto. Me faltaba derivar este con respecto en la U, ¿verdad? Entonces queda esto. Entonces, ¿qué pasa si yo sustituyo en la ecuación original? En la ecuación original me va a quedar, al sustituir en ecuación estándar, obtengo que V' por Y1 más 2 U', Y'1, ¿verdad? Más U, Y1'. Esto es la segunda derivada. Y luego quedaría más P de X, que multiplica ¿a quién? A la primera derivada, que es U', Y1 más U, Y1. Y luego más la Q de X, que multiplica a U de X, a U, bueno, ya le puse así, por Y, 1. Y aquí falta el 1. Y esto es igual a 0. ¿Verdad? Pero fíjense, todo lo que multiplica a la U, voy a sacar de factor todo lo que multiplica a la U. Entonces yo aquí puedo tener U que multiplica a la segunda derivada de Y1 más, o sea, que es este término de aquí, más este de aquí, que sería U por la primera por P de X por la primera derivada de Y1, y luego todo este, ¿verdad? Más Q de X, que multiplica a Y1. ¿Sí? Ustedes ya se tienen que ir dando cuenta quién es esto, ¿verdad? Y luego la segunda derivada nomás lo tengo en este término. Entonces aquí va a ir más una V' por Y1. Y luego tengo dos veces, tengo una primera derivada, que sería, y aquí también tengo una primera derivada, o sea que sería 2 Y1 prima, salud, 2 Y1 prima más Y1 por P de X, todo esto multiplicado por ¿quién? Por la U prima. Esto es igual a 0. Pero ¿cuánto vale este primer término de aquí? ¿Cuánto vale? Esto. Esto que puse aquí una llave abajo. ¿Es igual a cuánto? ¿A 0, no? Es igual a 0, porque es la solución. Y1, recuerden que es solución de esta ecuación. Y es lo mismo, nomás que sustituir por Y1. Entonces esto que está aquí es idénticamente 0. Y entonces a mí me queda V' por Y1 más 2Y1' más Y1 P de X. Todo esto por la U prima. Es igual a 0. Entonces, fíjense lo que yo voy a hacer. Lo mismo que hicimos. Hago omega de X igual a la U prima. O sea, en otras palabras, es igual a la de U con respecto a X. Entonces, la primer derivada de omega es la segunda derivada de U. ¿Verdad? Déjenme, le borro aquí para que no se confundan. O no confundirnos todos. Todo. Es la segunda derivada de U. Entonces ahora sustituyo y ¿qué obtengo? Pues voy a obtener Y1
¿Por quién? Por la primera derivada de W más 2 veces Y1 más P de X por Y1. Aquí va a dar una derivada, así. Todo esto por W y esto es igual a 0. Entonces, escribiendo esto en forma estándar, ¿qué obtengo? O haciendo separación de variables. Y luego haciendo, ¿qué podríamos hacer después? Profe, ¿no se puede resolver por el factor integrante? Sí, directamente, ¿no? O sea, mi factor integrante va a ser esta cosa que está aquí. O sea, lo podríamos hacer dividiendo entre Y1. O sea, esta ecuación quedaría d omega con respecto a X más ¿quién? Más 2 veces Y1' sobre Y1 más P de X, ¿verdad? Todo esto multiplicado por el dx y esto es igual a 0. Entonces yo podría separar, o aquí, ¿qué hacer? Digo, por P de X nada más, por P, este de X no va, aquí está esto así. ¿Dónde estoy mal? Aquí me queda falta. Falta la W, ¿no? Desde el de X. Del lugar del dx, aquí ¿quién va? Para la W, ¿no? Va la W, ¿verdad? Y esto es igual a 0. Y entonces, ¿cómo se obtiene el factor integrante o cómo se obtiene aquí? Hay una separación de variables, ¿verdad? ¿Sí? ¿O no? ¿O cómo le hago? Pues es que el factor integrante es todo lo que acompaña a la W. ¿Ok? O sea, la integral, o sea, yo podría escribir todo ese factor integrante aquí para que me haga la W, ¿verdad? ¿Sí? O sea, ¿y cómo lo hago? O sea, sería el factor integrante, ¿cómo le llamamos? Vamos a ponerle un FI, ¿sí? ¿Será igual a quién? Al exponencial de la integral de quién? De todo esto, ¿verdad? ¿Y eso qué les da igual? Así, ¿verdad? Sí, O lleva un signo menos en algún lado, no, ¿verdad? Vamos no. bien. Entonces, ¿qué me queda? Pues puede ser todo eso por X. No, aquí tendría, acuérdense que aquí va una derivada de y con respecto a Ah, X. sí, sí, sí. Y la y1, y entonces, ¿qué me quedaría aquí? Esa es la pregunta. A ver. Porque yo aquí puedo despejar esto, integrar, aquí me queda un logaritmo, pero acá ¿qué queda? ¿Qué queda aquí? O sea, fíjense, vamos a ponerlo aquí. Vamos a ver la integral esta que está aquí. Quedaría un 2 por la derivada de y1 con respecto a x por el dx todo sobre y1. Más una integral de quién? De p de x de x. ¿Están de acuerdo? Esa es la FI. ¿Sí? Bueno, me falta aquí, es el argumento de la FI. Vamos a ponerle así. Argumento de FI. O sea, es la pura parte exponencial. Esto que está aquí, ¿quién es? Esto es como una doble integral, ¿no? Si se fijan, quedaría un logaritmo de quién?
Al De final, Y1. de y1 al cuadrado, ¿verdad? ¿Cierto o no es cierto? Sí, profe. A ver, a ver, a ver. O sea, yo lo puedo hacer por factor integrante o lo podría hacer también de qué manera. Porque el factor integrante aquí, yo aquí puedo poner un logaritmo. Aquí tendría que tener este lo paso para acá, pero esta integral de aquí es la que yo quería que vieran, que también la podríamos poner esto como si fuera un logaritmo de y1 al cuadrado, más la integral del p de x, de x. Aquí. Este es mi factor integrante. Pero luego acá, o sea, esto, si yo no lo hago por acá, simple y sencillamente paso esto para acá, integro en x, y acá me quedaría. Otra forma de expresarlo es dw entre w más esto que está aquí por el dx igual a 0, ¿qué obtuve? ¿Qué obtengo aquí? Esta integral de aquí, cuando integro todo, ¿qué me queda? Aquí me queda un logaritmo de w más ¿quién? Más el logaritmo de y1 al cuadrado más ¿quién? Más, aquí valor absoluto, ¿no? Obviamente aquí no tengo problemas. Más la integral del p de x, y esto es igual a una constante, porque acuérdense que estaba integrado a 0, pues eso lo tengo que integrar así, ¿verdad? Entonces, estos dos, yo puedo ver que es el logaritmo de omega y1 al cuadrado es igual a menos la integral del p de x más c. Entonces, ¿qué obtengo? Otra vez, perdón, déjenme agregar una hojita, porque mantener, se va a quitar esta y ahorita lo vuelvo a poner. Que se me acaban las hojas. ¿Dónde voy? Déjenme volver a presentarlo desde aquí. Ok. Le vuelvo a decir compartir. Ok. Ya lo están viendo, ¿verdad? Entonces, ahora sí que quedaría. Elevo al exponencial esto. Entonces yo tenía un logaritmo de omega y1 al cuadrado igual a menos la integral del p de x más c. Entonces me queda w de x por y1 al cuadrado igual al exponencial elevado a la menos p de x más una constante. ¿Sí? Que esa constante la puedo poner 8. Que la puedo poner aquí. Y ya le quito acá el signo, el más. Entonces, fíjense, pero ¿qué más teníamos? Esto es la omega. ¿Qué necesito? Despejar Y1, ¿no? Aquí entonces, fíjense lo que vamos a obtener. Entonces, lo voy a cambiar de color a la plumita, no para que lo vean. La omega es du con respecto a x. Y aquí yo tendría que pasar la y1 hacia abajo, la y1 al cuadrado. Entonces, esto es igual a la constante por e a la menos integral del p de x todo sobre y1 al cuadrado. Entonces la u, ¿cómo queda? La u de x pues será igual. Es un chorizonazo en principio. C1 por una integral de una exponencial donde voy a integrar el p de x d de x sobre
la y1 al cuadrado por el dx más otra constante C2. Y una vez obtenido la u de x, la y2, ¿cómo la saco? Pues si yo elijo, para simplificar esta cosa de acá, si yo elijo, elegimos, se elige, aquí está mal, elegimos. Sí, considero, o sea, al final de cuentas, no me interesan estas constantes. Si yo hago C1 igual a 1 y C2 igual a 0, entonces, ya que obtuve, fíjense, la u de x, acuérdense que era ¿quién? La y2 de x era igual a y1 de x por u de x. Así, entonces, la y2 de x, este es el caso general que se ve muy complicado, pero termina siendo más bonito que nada, ¿no? Una integral del exponencial a menos la integral del p de x sobre la y1 al cuadrado de x, todo esto por el dx. Y esta ecuación ya me generó la y2 de aquí. Y luego ya encontrar la y2, pues hago la combinación lineal de todo eso. Uno podría decir, bueno, pero aquí son proporcionales. No, porque esto no va a ser una constante, ¿no? De hecho, hagamos el ejemplo que está aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Entonces, fíjense, es equivalente, como decíamos, si yo obtengo el factor integrante aquí, ¿qué hubiera pasado? Aquí me queda un logaritmo que con el exponencial se hubiera ido para el otro lado, ¿sí? Y acá me quedaba el otro logaritmo. Pero acuérdense que el factor integrante viene y multiplica la omega, entonces hubiera quedado igual, ¿sí? Nomás me hubiera quedado por el exponencial para esta integral que está aquí, ¿no? Que era la q de x, acuérdense que por ahí teníamos eso. Y entonces ya yo podría separar y me quedaba exactamente la misma solución. Entonces, ¿cómo hacemos este ejemplo que está aquí? ¿Qué debería de pasar? Lo primero que tengo que hacer es que esta ecuación, escribirla de qué manera. ¿Está en forma estándar? No, hace falta dividir entre x cuadrado para que esté. Ok, o sea, primero es escribir ecuación original en forma estándar. Una buena talacha, pero hay que hacerla una vez en la vida nada más. Y esto quedaría menos y' menos 3 y' sobre x más 4 sobre x cuadrada por y igual a 0. Entonces yo tengo que el p de x es idénticamente ¿quién? Menos 3 sobre x. ¿Y el q de x quién es? 4 sobre x cuadrado. 4 sobre x. El q de x no lo usamos en ningún lado, ¿sí? Y de acuerdo a lo que vimos, el y2 de x es igual a ¿quién? A y1, que en este caso, a y1 de x, por la integral de e a la menos integral de p de x sobre y1 al cuadrado, y todo esto lo vuelvo a integrar. Entonces esto es igual a la y1 es x cuadrada, por la integral de e a la menos la p, que ¿quién es la p? Menos con menos daría más, ¿verdad? Bueno, menos 3 sobre x, el de x, sobre x cuadrada, todo esto de x. Entonces, ¿a qué da aquí?
me dará una x cuadrada, la integral del de arriba. ¿Y el de arriba qué es? Menos con menos daría más, y aquí da x logaritmo de x cúbica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces aquí da e a la logaritmo de x cúbica en valor absoluto sobre x cuadrada de x. Si yo esto no lo comenté, perdón, pero me dicen que es válido el de 0 a infinito. Entonces este valor absoluto siempre es positivo, no hay problema. Y ya la logaritmo, pues es el argumento. Entonces aquí quedaría x cuadrada por la integral del x cúbica, ¿verdad? Ya sin el valor absoluto sobre x cuadrada de x. ¿Esto qué les da? Les da x elevado la integral, quedaría x cuadrada por la integral de x de x. ¿Esto qué les daría? Un medio de x cuadrada por x cuadrada daría un medio de x cuarta. Esa es la y2. La y2 de x es igual a un medio de x a la cuarta. Y si es un medio de x a la cuarta, a ver, ¿dónde estoy? No, aquí ya no me dijeron. Este es x cuadrada, ¿verdad? Este es x a la cuarta aquí. ¿Dónde me equivoqué? Este es x a la cuarta. Aquí es x a la cuarta. Aquí este es x a la cuarta. X a la cuarta, entonces es x a la menos 1. Es que no lo... ¿Qué fue el error? ¿Cuál fue el error, muchachos? El error fue que no elevé al cuadrado la y1. La y1 va al cuadrado. Y es x cuadrada, entonces es x a la cuarta. Hasta aquí estamos bien. Entonces esto queda así, con un... Ya el 3 ya está aquí en el cubo. Quedaría de esta manera. ¿Y esto qué les da? Entonces, ¿qué les da realmente la x2? Medio de x. No, aquí no. Chequenlo bien, ¿qué da? Queda x cuadrada por el logaritmo de x, ¿no? Exacto. Quedaría aquí x cuadrada por el logaritmo de x, porque aquí este es un logaritmo. ¿Sí? Y entonces la x2 es x cuadrada logaritmo natural de x. Así, la solución general sería C1 por x cuadrada más C2 por x cuadrada logaritmo natural de x. Y yo lo que puedo ver es que esta función y este de aquí son linealmente independientes. Entonces, ya pude obtener una solución utilizando el método de reducción de orden. Que en principio se ve complicado, pero realmente lo único que necesito yo tener claro es que voy a utilizar esta ecuación que está aquí. Esta que les voy a encerrar aquí. Entonces, lo importante es hacer el cambio de variable, la forma primero de la ecuación, ponerle en forma de estándar y después buscar hacer este par de integrales que resultan de esto, ¿no? ¿Sí? Obviamente, las integrales no necesariamente son logaritmos y cosas de esas en el PDX, pero me van a dar cosas que puedo o que debo poder integrar sin ningún problema. Entonces, aquí ya está la forma en que esto funciona. ¿Sí? Y el ejemplo lo podemos ver como el error que cometí aquí era este. Ahora, si no,
Aquí hubiera quedado simple sencillamente que sea la cuarta, que también es una solución linealmente independiente, pero estaba equivocada, ¿no? Porque me faltaba hacer el Y1 al cuadrado. No hubiera sido solución de esta ecuación de aquí. Yo lo puedo comprobar, puedo sustituir la Y2, esta que está aquí, y darme cuenta que realmente da 0. Satisface. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? La C1 y la C2 son las constantes que se determinan en el problema de valor inicial. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a regresar ahora para ver un par de casos de la situación donde les comentaba la reducción de la ecuación auxiliar, que fue con lo que iniciamos. ¿No hay alguna duda, alguna pregunta antes de continuar con esta parte? No, profe. ¿No? Ok. Muy bien. Esta la chita, pero si se fijan, utilizando la fórmula directa ya obtengo el resultado. Entonces decíamos, yo voy a tener, cuando yo pongo esta ecuación de segundo de n orden, homogénea y con coeficientes constantes, yo la puedo buscar soluciones de la forma e a la mx. Eso es muy importante porque ustedes se van a dar cuenta que por ahí cuando esta cosa sucede, es que yo puedo expander, ¿se acuerdan de los desarrollos de Taylor? Yo puedo poner una función siempre en términos de otras funciones que sean linealmente independientes. Entonces, esto me va a ayudar mucho. Entonces, yo tengo esta ecuación. Vamos a pensar primero, para poder presentar toda la teoría y luego ya tratamos de generalizar. Pensemos en una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes, que yo obtengo su ecuación auxiliar al sustituir la y e igual a e a la mx, obtengo esta ecuación auxiliar, que es cuadrática para m, y como dijimos, puede haber 3 casos. Esos casos vienen del discriminante de esta ecuación cuadrática, donde el discriminante pues es a1 al cuadrado, que es la b, menos 4ac, que es el a2 a 0. Si esta cantidad es mayor que 0, entonces las dos raíces van a ser reales y distintas, la m1 y la m2. Y si esas dos raíces son reales y distintas, entonces la y1 la puedo poner como e a la m1x y la y2 es igual a e a la m2x. Yo puedo comprobar, de hecho ya lo hicimos, que estas ecuaciones son linealmente independientes. Si m1 es distinto a m2, yo puedo sacar su rosquiano y darme cuenta que estas soluciones son linealmente independientes. ¿Cómo calculo el rosquiano de esto? Las derivadas serían nomás multiplicando por 1, ¿no? O sea, el rosquiano lo voy a hacer siempre, ya ven que siempre me aviento a hacer cosas que no teníamos aquí, es e a la m1x, e a la m2x. Aquí sería m1 e a la m1x por m2, m2 por x. Yo necesito que sea diferente de 0, pero esto es ¿quién? Es m2 por e a la m1 más m2 menos m1 por e a la m1 más m2 x. Y esto es igual a m2 menos m1 por e a la m1 más m2 por x. Y esto yo quiero que sea distinto de 0. Para que eso se cumpla, ¿qué necesito? Pues que m1 sea distinto de m2. Entonces yo ya pude ver, y como yo parto de que son distintas, ¿verdad? Yo ya partí de que m1 es distinto a m2, entonces se cumple esta condición, y por lo tanto, esta solución y1 igual a e a la m1x y y2 igual a m2 por x son linealmente independientes. Lo acabo de demostrar, ¿verdad? Por lo tanto, cuando yo tengo que la solución a esta ecuación cuadrática son valores
reales y diferentes, pues yo simple y sencillamente obtengo que estos son dos funciones linealmente independientes y por lo tanto me forman un conjunto fundamental de soluciones. Y ya resolví mi ecuación diferencial de manera completa. Lo único que necesito tener claro es que si hay condiciones iniciales, pues encontrar C1 y C2. ¿Estamos? ¿Qué pasa en el caso de que M1 y M2 sean iguales? O sea, que su discriminante de la ecuación auxiliar sea este. Aquí lo dejé, aquí nomás puse esta nota porque en el texto me ponen B cuadrada menos 4AC. Pero yo ya sé que la raíz es menos B sobre 2A, que en este caso sería menos A1 sobre 2A2, el valor de la M1. Pero eso es que la M1 es igual a la M2, por lo tanto la Y1 sería igual a la Y2. Y eso no puede ser. Entonces, ¿qué hago? Pues calculo la Y2 a través de la ecuación que vimos anteriormente. Entonces, recuerden, el P de X, ¿quién es el P de X? Aquí iría la integral de menos P de X por el otro que está aquí, ¿no? ¿Mm? ¿Cómo obtenemos esto? A ver, alguien que me diga si está bien obtenida esta ecuación o no. Hagan la talachita cuando tienen que la Y1 es esto. ¿La ecuación a qué se reduce? Aquí está. ¿Quién es la P de X? ¿Sí lo pueden ver que esta es la solución o quieren que lo hagamos? Ya tengo la Y1, ahora necesito obtener la Y2. Vamos a hacerlo. Voy a hacer esta, me voy a salir otra vez, le voy a decir mantener las anotaciones, voy a hacer más chiquito esto, voy a volver a presentar, le voy a decir aquí que vuelva a compartirles y veamos. La Y2, ¿a qué era igual la Y2? Si no mal recuerdo, era la Y1 por la integral de E a la menos P de X de X sobre Y1 al cuadrado de X. Pero yo sé que la forma estándar de esta ecuación, ¿quién es? Es A2, Y' más A1, Y' más A0, Y igual a 0. Entonces me queda que la Y' más A1 sobre A2 por Y', perdón, aquí olvídense de este 1, más el A0 sobre el A2 por Y es igual a 0. Entonces yo veo que el P de X, que en este caso es una constante, es A1 sobre A2. No hay ningún 2 ni ninguna nada en ningún lado, ¿verdad? ¿O sí? ¿Así estoy bien o estoy mal? Díganme, porque luego empiezo a avanzar y empiezo a hacer errores. ¿Sí? Creo que sí está bien. Ok, ahorita vemos. Vamos a ver. Vamos a continuar. Entonces, la Y2 de X será igual a la Y1, que es E a la M1 por X, por la integral del E a la menos la integral de quién es.
de A1 sobre A2 de X sobre esto que está aquí abajo al cuadrado 2m1x todo de X. Esto me da m1 por X, ahorita pongo los valores de m1 en términos de las constantes, por la integral, porque va a ser importante para poderlo hacer, ¿de quién? De E a la menos A1 sobre A2 por X. Sobre esto, pero la M1, ¿quién es? Es menos B sobre 2A, pero la B es A1 y la A, A2. Entonces, con el 2 se truenan y solo me queda el E a la ¿qué? A la menos A1 sobre A2, todo por X. Y esto por CX. ¿Sí? O lo que era lo mismo, esto que les queda de aquí. Se hace un Profe, mande. la del denominador no debería ser menos 2 veces Sí, A1 sobre A2. sí, es menos 2. Pero acuérdate, aquí yo lo que puse es que también es 2A. ¿Ya lo viste? Ah, sí, sí, sí. Por eso queda así. ¿De acuerdo? O sea, lo pude haber puesto aquí menos 2 y luego aquí va un 2A. ¿Sí? Por eso se cancela. El 2 queda este y solo quedaría el E a la M1 por X por la integral del de X. Entonces mi Y2 de X es igual a X por E a la M1 de X. Y esta es la solución. ¿Sí? O sea, estaba bien. Por lo tanto, ¿cuál es la solución general? La Y de X será igual a C1 por E a la M1X más C2 por X L a la M1. Y ahora sí yo podría comprobar que estas dos ecuaciones son linealmente independientes sin importar lo que yo tenga, el valor de M1. Yo puedo checar el Browskiano y darme cuenta que la Y1, que es E a la M1X, y la Y2, que es X E a la M1X, realmente son linealmente independientes. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Hasta aquí? No, profe, creo que no. Ok. Muy bien. Entonces, ¿y cuál es el tercer caso? El tercer caso es cuando el discriminante sea menor que 0. Por lo tanto, M1 y M2 son complejos conjugados, que yo puedo ponerlos así. M1 igual a alfa más I beta, y el M2 es igual a alfa menos I beta, eso lo sabemos. Donde alfa y beta son mayores que 0, la I cuadrada es menos 1, eso lo sabemos. De manera formal, no hay diferencia entre este caso y el caso 1. Por lo tanto, la C1, la Y total es C1 por E a la M1X más C2 por E a la M2X. Pero yo los tengo de esta forma. Si utilizo la fórmula de Euler, yo puedo expresar las soluciones de esta manera. ¿Sí? En la parte de aquí, el E a la alfa X, pues es una función también. Y yo lo puedo poner aquí de esta forma. ¿Y cómo podría escribir entonces la solución general, muchachos? La Y final. Pues yo simple y sencillamente podría escribir que la Y final, ya aquí,
ya usando la parte de Euler, la y de x, yo la podría escribir como una e a la alfa x que multiplica a una C1 por el coseno de beta x más una C2 por el seno de beta x. Para llegar aquí hay que hacer cierta talacha, pero aquí ahora sí C1 y C2 no necesariamente son reales, porque si ustedes se fijan, aquí tengo el I beta X positivo y aquí tengo el menos I beta X. Para que aparezca el seno, necesito incluir esta constante I dentro de la constante. Entonces, estos ya son números, estas constantes no necesariamente son reales. Pueden ser, pero a final de cuentas, la alfa X es una constante a determinar, ¿sí? Ustedes pueden decir, oiga, profe, pero son 4 constantes a determinar, C1, la beta, la C2 y la alfa, ¿sí? Pero realmente aquí estas, ¿cómo les diré? Uno podría jugar con la C1 y con la C2 y hacerlas simplemente 1 y que sean las constantes a determinar sean la alfa y la beta. O al revés, determinar unas en términos de la otra y ya al final jugar con ellas, ¿no? ¿Sí? O sea, ahí no hay ningún problema. Entonces, ¿alguna duda aquí? O sea, sencillamente aquí lo único que hice fue darme cuenta de que esto es una combinación de senos y cosenos por la ecuación de Euler, ¿sí? Y escribirla en forma general de esta manera. Saqué el alfa X. Hay otra gente que aquí le pone alfa más beta dentro por X. O sea, como que le agrega una fase y le quita una fase al numerito de aquí. Y entonces juegan o lo expresan en términos de senos y cosenos hiperbólicos, etcétera, etcétera, etcétera. Depende mucho de qué tipo de problemas y de qué tipo de simetrías tengamos. Pero eso ya es cuestión de trabajar con las constantes. Entonces, bueno, este ejemplo ya lo hicimos, ¿sí? Me interesa que hagamos este ejemplo de aquí. Con las M's. ¿Qué pasaría en el primer caso? Vamos a hacer el ejemplo A, el inciso A. 2y' menos 5y' menos 3y igual a 0. Yo veo que esta es una ecuación homogénea de coeficientes constantes. Entonces, proponemos que la solución sea del tipo e a la mx. Entonces, la segunda derivada, la primera derivada, pues yo ya sé que es m a la x, y la segunda derivada, pues va a ser m cuadrada e a la x. Entonces me queda 2m cuadrada, el e a la x lo voy a sacar al final, menos 5m, menos 3, todo esto por e a la mx, oh chihuahua, por el mx y esto es igual a 0. Así me queda que 2m cuadrada menos 5m menos 3 debe ser igual a 0. Entonces, ¿cómo le hago para obtener la solución de esta ecuación? Pues yo puedo ver tranquilamente que es 2m por m, y aquí un 3 y un 1. Estos dos negativos me daría 3m menos 2m me da el 5m de acá, pero aquí ya tengo problemas, ¿verdad? Porque no me da el 5, ¿verdad? Digo, me da positivo el 3 acá. Entonces, ¿cómo es aquí? ¿Cómo sería la factorización? A ver. Ahí esa factorización está equivocada, es obvio. Entonces, ¿qué necesito hacer? Yo necesito que me dé negativo el 3. Entonces tienen que tener signos diferentes. Y el mayor debe ser negativo en la multiplicación porque me da negativo el del medio. Entonces si yo aquí pongo 3 y aquí un 1, este positivo y este negativo me daría
m menos 6m me daría menos 5m. Y 1 por menos 3 da menos 3. El 2 positivo. Entonces, por lo tanto, ¿a qué son iguales las m's? 2m más 1 es igual a 0 y m menos 3 es igual a 0. Entonces, m es igual a menos 1/2 y m es igual a 3. Entonces, las soluciones, y de x sería c1 por e a la menos 1/2 de x más c2 por e a la 3x. Ese sería mi primera problema. El segundo problema, ¿cómo quedaría? El segundo problema era el inciso B, era y cuadrada menos 10y prima más 25y igual a 0. Entonces yo podría poner directamente la ecuación auxiliar. ¿Cuál es la ecuación auxiliar? Pues yo puedo ver que la segunda derivada, ¿qué le hago? Yo supongo que esto sea la mx. Entonces, aquí es inciso B. Entonces aquí me quedaría m cuadrada menos 10m más 25. Esto es igual a 0. Por lo tanto, esto me queda m menos 5 al cuadrado igual a 0 y entonces m es igual a 5. Pero ya encontré que así la y1 es igual a e a la 5x y la y2 a que era igual a x por e a la m1x, lo cual sería x por e a la 5x. Entonces la y general sería c1e a la 5x más c2xe a la 5x. En el inciso C, ¿qué obtengo en el inciso C? Es y' más 4y más 7y igual a 0. Entonces la ecuación cuadrática quedaría m cuadrada más 4m más 7 igual a 0. ¿Cuáles son las raíces de esta cosa? Yo veo que no hay manera de factorizarlo, ¿verdad? O si hay manera de factorizarlo. Se fijan, no, porque la única forma de conseguir el 7 es 7 por 1 y sumados ni restados me van a dar el 4, porque aquí no tengo ningún coeficiente sobre la m cuadrada, entonces no se factoriza. No es un cuadrado perfecto, porque no hay nada que me dé al cuadrado el 7. ¿Sí? Entonces esto, la m, las tendría que sacar igual a menos b, que en este caso es menos 4, más menos la raíz de b cuadrada, que es 4 al cuadrado menos 4 por 1 por c, que es 7, entre 2a, que es 2. O sea, es menos 4 más menos 16 menos 28. 16 menos 28 da menos 12. Sobre 2. Entonces la m van a ser, aquí este menos 4 entre menos 2, entre 2 me da menos 2, más menos la raíz de quién. Esto lo puedo poner 4 por 3, entonces da 2, da 2i raíz de 3. Entonces da 2i raíz de 3. Con el 2, esto queda un 1.
o bueno, 2 raíz de 3 sobre 2. O sea que esto es igual a menos 2 más menos y raíz de 3. Entonces, pues yo veo que el alfa es menos 2 y la beta es raíz de 3. Entonces, ¿cómo me quedaría la solución general? Como lo habíamos expresado. Pues ese e a la alfa, que en este caso es e a la menos 2x, que multiplica ¿a quién? A C1 por el coseno de raíz de 3 por x más C2 por el seno 8 por el seno de raíz de 3 por x. Y esta es la solución general. Realmente el error, bueno, no un error, sino una falta de relaciones que en el caso que les había mencionado anteriormente aquí, las alfa y la beta se encuentran de las raíces de la ecuación auxiliar. Y la C1 y la C2 se encuentran de las condiciones iniciales del problema. Y aquí lo podemos ver, ¿no? ¿Ok? Entonces, hay dos ecuaciones que me gustaría ver con calma, que son estas dos ecuaciones que están acá. Con esa iniciamos el próximo miércoles. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe, todo bien. Muy bien. Bueno, pues aquí le dejamos el día de hoy. Nos vemos el miércoles. No he revisado los exámenes, espero que les haya ido bien. No estaban muy, bueno, desde mi punto de vista no estaban muy complicados. Habría que ver cómo les fue. Yo espero poder revisar para que tengan sus resultados el fin de semana. ¿Mm? Ya está la tarea ahí de la primera parte de los del capítulo 4, ¿no? Para que vayan avanzando, por favor. Hay que entregarla el sábado. Entonces, pues echarle ganas y nos vemos el día de miércoles. Buenos días, saludos. Sale, profe, gracias, hasta el miércoles. Hasta el miércoles.